Hola Tomás, ¿cómo andás? Hola Fede, ¿cómo andás? ¿Se escucha bien? Yo escucho bien, ¿vos me escuchás? Perfecto, perfecto. Ahí estoy tratando de fijar el comentario. Bueno, bueno. A ver. Sí, la idea es tratar de darle un poquito de orden para que no se nos desmadre un poco con el tema de las preguntas. Claro. ¿Cómo andas vos? Bien, bien, en cuarentena y parece que seguimos hasta no sé cuándo. Sí, qué locura, no lo puedo creer. El tema es, al menos los bogas, tenemos tribunales cerrados, con lo cual tenemos poco laburo. No, claro, ni hablar, ni hablar. Estamos todos medio igual. Sí, 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 sí. A ver si se fija el comentario. Vos sabés que no, yo no lo veo fijado, pero Espera, ahí está, ahí lo fijé. ¿Lo ves ahora? bien, perfecto, perfecto, perfecto. Ahí sí hice fallo de Itela Belén contra LATAM y después el tema de los vuelos cancelados. Sí, 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 me parecía importante hacer la aclaración de que el fallo de Itela Latam es un fallo que es interesante porque hay un daño punitivo ante un vuelo cancelado, pero como tenemos dos temas para hablar que venimos difundiendo en nuestras redes sociales, hay que aclarar que la cancelación del fallo, del vuelo del fallo, no es por coronavirus, sino que es un fallo del año pasado. Sí, 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 sí. Eh, el fallo de Itela Belén contra LATAM es un antecedente que esto empezó en el 2016. Esto es un fallo de la ciudad de acá de Córdoba, primera instancia en el 2018 y Cámara confirmó el fallo, que ahora lo vamos a explicar, pero Sí, estaba pensando que lo que veníamos conversando y lo que veníamos charlando para hacer esto bien didáctico y que sea entretenido, la idea de contar esta experiencia es sobre todo para que la gente y los consumidores tengan una noción de lo que significa reclamar cuestiones tan obvias, tan aparentes, que deberían tener una solución rápida, pero no lo tienen. es que Creo sí, la que verdad que yo pensaba, no estamos muy acostumbrados a hacer reclamos por cancelaciones de vuelo. Es como que el mecanismo de la aerolínea es hartarte hasta que vos dejes de reclamar. así es, así es, así es. Hay una columna que escribimos también para Microjuris que habla de lo que es la tortura de ser un consumidor en Argentina y la cantidad de sensaciones que experimenta una persona cuando empieza a reclamar y en el medio se ve sujeto a todo tipo de manoseos por parte de las empresas que en lugar de responderte y darte una solución, hacen todo lo opuesto, hasta que llega un punto en que la gente termina de rodillas, no sabe cómo reclamar, no puede reclamar y son muy pocos los que Son muy optan pocos. por terminar en tribunales llevando su reclamo hasta las últimas consecuencias. De ahí viene lo que veníamos hablando de la posibilidad de poder conversar de este antecedente de Ditela Belén contra el ATAM, que es el primer daño punitivo, al menos en Córdoba. Me atrevo a decir que es el primero a nivel país en contra de una aerolínea. Sí. Eso es, te iba a preguntar, la cuestión del daño punitivo. ¿Se logró tra- llevando la competencia hacia el lado de la ley de defensa del consumidor y no el código aeronáutico como quería la aerolínea? Sí, por ese lado, por ese lado. Pero te propongo que larguemos con un poquito con lo que fueron los hechos Los para hechos. situar dentro del contexto a cualquiera que esté viendo y que quizás seguramente hayan muchos. Esto comenzó en el 2016. Ditela Belén se casó, se estaba yendo de luna de miel a Estados Unidos y tenía vuelo conexión Córdoba Ezeiza, y en Ezeiza le estaba esperando un segundo vuelo. Sí. Ese primer vuelo Córdoba-Buenos Aires se cancela y como consecuencia de esa cancelación, como había tiempo para irse manejando hasta Ezeiza, creo que habían 7 horas. La señorita de Itela se sube el auto y maneja 700 kilómetros de Córdoba hasta Ezeiza en su auto, llega de casualidad, se sube el avión, se va de viaje, que era su luna de miel, y cuando vuelve,
inicia todo un proceso engorroso, desgastante, irritante con LATAM para que le reintegren el costo del billete y Sí. todos los gastos efectuados como consecuencia de esa cancelación. Llámale nafta y la estadía en Ezeiza, del auto que Claro, estuvo alojado en la cochera. claro. Nafta, pasaje, todo, comida incluso que consumieron en el viaje. Eh, para que tomemos noción, estamos hablando de un reclamo que se inicia en el 2016 por 4.000 pesos. La señorita Ditela le dice, bueno, LATAM, escúcheme una cosa, usted me ha cancelado el vuelo, la verdad que son cuestiones que a mí no me competen, por lo tanto me tiene que devolver la plata del pasaje y al mismo tiempo me tiene que reintegrar todos los gastos que yo efectué como consecuencia de su cancelación. El Ahí motivo de la comienza cancelación no fue un discutido. el motivo de la cancelación durante el fallo, no fue discutido. Yo como abogado, si hubiese asumido la defensa de LATAM, yo hubiese Sí, encarado la defensa por ese lado, pero la estrategia legal de LATAM no se abocó a eso. Yo te lo voy a contar un claro. poco más adelante. Pero sigo con el, con el reconto de los hechos. ¿Se Dale. escucha bien? Sí, yo escucho bien. Los videntes, no sé, creo que sí. No han Bien. reclamado nada hasta ahora, así que Bueno, se cancela ese vuelo. Se inicia un engorroso e irritante proceso de reclamo ante la aerolínea. eh, Carta documento, denuncias en los distintos organismos, ANAC, Defensa del Consumidor, se lo cita a audiencia de conciliación, LATAM no viene, y luego de 6, 7 meses de diversas intimaciones, aparece un mail de alguien de la gerencia de legales de LATAM y ofrece un voucher compensatorio para la compra de futuros pasajes, algo que está pasando con el tema de las cancelaciones por el tema del de coronavirus. ahora. Ya Ah, lo vamos a mira. ver más adelante. Sí, Entonces la señorita Itela dijo, no, voy a rechazar esta propuesta porque me es insatisfactoria, quiero el reintegro de mis 4.000 pesos. LATAM a partir de ese momento desaparece, habiéndose agotado todas las instancias previas, se mete la demanda. Y ahí tuvimos la primera disyuntiva. ¿Dónde litigamos? ¿En la justicia federal o en la justicia provincial, que es lo que vos me habías preguntado? sí, claro, por la competencia. Eso lo decidiste vos como consumidor, fuiste por el lado de la justicia federal. Elegimos esquivar la justicia federal. Cualquier abogado zorro que conoce tribunales sabe perfectamente que es mucho más conveniente, al menos en Córdoba, litigar en la justicia Sí, provincial que en la justicia federal. Eh, yo sabía que tenía mucho más chances de que prospere un daño punitivo en la justicia provincial que en la justicia federal, y por lo tanto elegimos ese camino. ¿Cuál fue el argumento más importante? Bueno, nosotros acá sostuvimos de que las normas del derecho aeronáutico que guían y que regulan el transporte de pasajeros no son aplicables al caso porque para que sea competente la justicia federal y para que se apliquen las normas del Código Aeronáutico es necesario la existencia de un pasajero. Y pasajero es quien viaja, pasajero es quien se sube al avión, pasajero es quien despacha equipaje, quien hace el check-in. Y la señorita Ditela ni ustedes no- siquiera, y la señorita Itela llegó al aeropuerto y el mostrador del ATAM estaba cerrado. Lo único que hizo fue estacionar el auto en el aeropuerto y nunca se subió al avión, nunca hizo el check-in, nunca despachó equipaje. Ergo, nosotros sostuvimos de que la defensa de incompetencia que planteaba el ATAM de irse a litigar a la justicia federal y aplicar las normas del Código Aeronáutico no eran aplicables al caso por esas, Claro, por esas razones. ¿Se entiende? Estoy siendo capaz un poco ¿entiendes? técnico. Capaz, Y capaz que entonces, en primera instancia y en segunda instancia, coincidieron con ustedes y les dijeron que como no habían sido pasajeros, correspondía a la competencia de la provincia y no federal como quería la aerolínea. claro, llama un poco la atención porque cuando uno analiza la respuesta del LATAM, cuando uno litiga en contra de estos monstruos, estamos hablando del LATAM, no es el almacén de la esquina, Claro, es una multinacional, y entonces uno espera de que al menos te lean la demanda y ejercen una defensa acorde al expediente.
yo sentí que fue un copia y pegue de la cantidad de demandas que responden todos los días, que ni siquiera se detuvieron a leer cuáles fueron los fundamentos por los cuales yo invoqué la competencia de la jurisdicción. Es que es lo que decíamos antes, no deben estar acostumbrados a que se demande por estas cuestiones, Totalmente, porque ya antes, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es una mezcla de tan mal acostumbrados a que nadie litigue y que aún litigando la siguen ganando, que, que yo cuando leí la defensa que planteó LATAM, me llamó un poco la atención los argumentos que brindaron porque sinceramente sentí que estaban copiando y pegando. Lo único que plantearon es que el artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor deriva este tipo de problemas a la jurisdicción federal y que por lo tanto torna aplicable las normas del Código Aeronáutico. Es lo único que plantearon. Eh, cuando uno entra en lo que es la parte fina y ya entra a litigar, llamó la atención que ni siquiera negaron los hechos, no impugnaron lo documental, lo único que plantearon fue excepción de incompetencia. Entonces, yo me pronuncié respecto a esa excepción de incompetencia, se diligenció toda la prueba, y cuando el juez dictó sentencia, fue categórico. Dijo, a ver, ustedes tuvieron la posibilidad de solucionarlo, cartas, documentos, lo citaron a audiencias, hubieron comunicaciones internas con la gente de legales vía mail, hubo una mediación obligatoria dentro de tribunales, y habiendo pasado todo ese caminito, ustedes no solucionaron el problema, considerando la mala fe, el menosprecio que ha habido a los derechos del consumidor, el juez fue categórico, hizo lugar al reintegro de esos 4.000 pesos. Estamos hablando de 4 lucas. Es LATAM. sí, Es una cosa que no se sí, puede sí, sí, creer. no se puede creer. Condenó en daño moral Claro, eso te iba a 80. preguntar. Hay otros daños, hay daño moral, daño emergente que reclamaste, además del daño punitivo. Fueron 3 rubros. Daño emergente, que fueron 4.000 pesos. Daño moral. Estamos hablando de una cancelación de un viaje que era la luna de miel. No es menor ese detalle. Todo esto No, fue claro, claro. probado, todo esto fue probado en etapas, se acompañó el librete de familia, las constancias del registro civil. No era menor ese detalle. Comenzaron una luna de miel con el pie izquierdo, donde te cancelan el vuelo, desaparecen, no te contestan el teléfono y tenés que tomar una decisión de irte a las corridas de Ezeiza, porque de Córdoba a Ezeiza tenés 700 kilómetros y había 7 horas de diferencia. O sea, había que irse, pero Sí, 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 volando. sí, sí. Ahí el daño moral te aumentó un montón, porque encima, imagínate después estando de luna de miel pensando en lo que tenés que hacer después con el trámite para recuperar el reembolso del vuelo. Totalmente. Es toda una Entonces, hizo lugar, en realidad, desde el punto de vista técnico, se rechaza la demanda, se rechaza la excepción de incompetencia que plantea LATAM, hace lugar a la demanda, ordena el reintegro de los 4.000 pesos como consecuencia de los gastos, 80.000 pesos de daño moral y 50.000 pesos de daño punitivo. ¿Sí? Esto fue en el 2017, es un expediente abreviado, es muy chiquitito, no tuvo mucha producción de prueba. Realmente es lindo leer ese expediente porque no son cuerpos y cuerpos en donde te agobian con documental, sino que es sí. algo bastante simple de leer. La Cámara, LATAM por supuesto que apela a eso, la Cámara rechaza la apelación total, completa, es la Cámara Séptima de Córdoba, por unanimidad, rechazan el recurso de apelación. A los que son de otra provincia, la Cámara Séptima de Córdoba es quizá una de las cámaras más sólidas desde el punto de vista técnico, procesal y jurídico, y el fallo fue unánime. No quedó Bueno, firme todavía esto porque LATAM planteó un recurso de casación, ese recurso de casación fue rechazado, la Cámara sostuvo de que no se puede utilizar el recurso de casación como una tercera instancia, usted está queriendo volver a discutir los hechos y los hechos ya quedaron fijados, por lo tanto le rechazo el recurso de casación y a hoy LATAM está con un recurso directo ante el Tribunal Superior de Córdoba, por lo que, ¿quién te dice que me lo pueden dar vuelta el fallo? ¿Sí? Eso nunca se sabe. no, bueno. Y los tiempos todavía no lo sabés porque ahora la justicia está parada por el coronavirus, así que no sabés cuándo vas a tener novedades.
No, la verdad que no lo sé. De todas formas, sinceramente, me parece que acá LATAM ya ha aprendido la elección y el mensaje de la Cámara y del juez de primera instancia para mí llegó a buen puerto porque se generó un doble efecto. Primero, esto incentivó a que la gente se anime a reclamar y al mismo tiempo le manda un mensaje a todo el sector empresarial que permanentemente lucra a partir del abuso. Cuando uno lee los fundamentos del fallo de Cámara, ahí te das cuenta que, sobre todo cuando habla del daño punitivo, que el daño punitivo no es un resarcimiento económico, no hay que mirarlo así, eso es un grave error No. conceptual. El Claro, daño, claro, el daño punitivo es un instituto que sirve para regular el mercado, sirve para castigar para al, castigar, al, exacto. al empresario que se abusa de su posición dominante, que establece las condiciones de antemano, son contratos de adhesión que ellos hacen absolutamente todo, y en lugar de tener un sistema interno de solución de controversias eficiente, apuestan al desgaste. Eso fue eso fue una de las cosas que yo planteé cuando se habla del daño punitivo. Y hablar de daño punitivo en Argentina es hacer mención a Matías Yrigoyen Testa, que para mí es de lo más moderno que hay en materia de daño punitivo, y nosotros utilizamos los argumentos que él da, y Sí. planteamos de que en realidad cuando uno tiene que analizar el daño punitivo, no hay que mirar al beneficiario de la multa, sino hay que mirar a la entidad del dañador. Y ahí entra a jugar el nombre de la empresa, la posición en el mercado, sus ingresos, etcétera, etcétera. Y respecto del daño punitivo, también leí que en el fallo se comenta que el juez les otorgó más de lo que ustedes habían pedido a pedido de parte, ¿no? Y ese No, era un reclamo de la aerolínea. ese fue el daño moral. Eso fue el daño El, moral. el daño moral se solicitó. Sí. Hoy la planilla, la verdad que con intereses, no sé, ya se fue para arriba, pero el daño moral solicitamos 40 para Ditela y para el cónyuge 20, y eso sumaba 60 y el juez aplicó 80, porque consideraba que era exiguo esa cifra para evaluar el daño moral. Pero eso fue solamente daño moral. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿te parece a ver si vemos si hay un par de preguntas que la gente tenga sobre el fallo, sobre el caso? Estoy subiendo a ver si encuentro. Mira, ahí está, ahí lo tengo Juan Oldar que está pidiendo si podemos repetir la plataforma fáctica que se colgó al principio. Eh, bueno, estamos hablando del fallo de Itela, te lo repito, no hay problema. El fallo de Itela es del año, los hechos empiezan en el 2016, es una cancelación de un vuelo de cabotaje Córdoba-Buenos Aires, en donde a los actores los estaba esperando un segundo vuelo. Eh, ese, es, ese vuelo Córdoba-Buenos Aires se cancela y como consecuencia de esa cancelación los actores se van en auto hasta Ezeiza para no perder el segundo vuelo, se van de viaje y cuando vuelven, se iban de luna de miel, claro, y cuando vuelven inician un trámite de reclamo ante LATAM y le piden el reintegro de 4.000 pesos que correspondían a eh, estadía en Ezeiza y la nafta, que significó ir y venir desde Córdoba a Buenos Aires. LATAM negó absolutamente todo, hizo ingresar a los actores en un engorroso y pesado sistema de reclamaciones que lo único que hacen es cansarte, desgastarte, y finalmente apostó al litigio, y el juez, luego de ver todo esto en el expediente, cómo las empresas permanentemente apuestan al desgaste, aplicó daño moral y daño punitivo. Bien, a ver si hay Sí, más preguntas. pero yo acá estoy leyendo Paula, en realidad la cancelación fue por cuestiones gremiales, pero LATAM no invocó fuerza mayor para eximirse de responsabilidad. La única defensa que planteó LATAM fue excepción de incompetencia. Les aviso a los que están viendo que respecto de los vuelos de coronavirus, todavía no llegamos a ese punto, así que vamos a contestar después. Porque hay preguntas sobre eso. Respecto al trámite administrativo previo, vos acá tenés dos canales. El ANAC, que es el ente de regulación, que en la práctica a mí nunca me sirvió para nada el ANAC, porque nunca estuvo del lado de los pasajeros.
Y después tenés defensa del consumidor, que acá en Córdoba tienen tienen un estilo bastante didáctico porque citan a las empresas y las empresas plantean excepción, pero lo que hace defensa del consumidor es tratar de eh, buscar soluciones, tratar de centrar a las partes para que a través del diálogo se puedan solucionar. Y la verdad que aquí en Córdoba hay que destacar el laburo que hace defensa del consumidor porque eh, ahorra mucho litigio porque ofrece sus oficinas para que se solucionen este tipo de problemas. Voy a pasar los autos completos que están preguntando también. Son Ditela, Belén María y otro contra la TAM Airlines Group y o LAN Airlines sobre abreviado. Y es de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, del 22 de abril del 2019. Después alguien pregunta si el fallo justifica por qué beneficia a la actora con el daño punitivo. ¿Cómo sería la pregunta esa? Dice, ¿el fallo justifica por qué beneficia a la actora con el daño punitivo? Porque el daño punitivo es una multa que se aplica como consecuencia de un proceso judicial entre dos partes. Quien reclama recibe daño punitivo y quien es condenado debe pagarlo. Esto forma parte de lo que es el sistema netamente Claro, adversarial. Uno reclama y el otro paga. Capaz que hoy se puede aplicar lo que es el proyecto de reforma de la Ley de Defensa del Consumidor habla de que el daño punitivo, hoy por hoy el juez podría, si es que esto sale de la ley, podría destinar los fondos a una ONG, alguna repartición del Estado. Pero hoy por hoy el daño punitivo se aplica a quien reclama. Y me parece que está bien, porque quien reclama asume los riesgos. Si yo me meto en el engorroso sistema judicial, pago una tasa de justicia, abono los servicios de un abogado, corro los riesgos de comerme unas costas, lo mínimo, me parece que lo lógico sería que yo también pueda ser el beneficiario de la multa. bien, bien respondido. Después preguntan el concepto de pasajero y Joaquín menciona que hay una resolución del Ministerio de Economía que define pasajero. Bueno, son resoluciones ministeriales que claramente, a mi modo de ver, no tienen ningún tipo de aplicación inmediata en un litigio. Vivimos en un mundo de interpretaciones. Yo considero que pasajero es quien viaja. Yo apliqué la literalidad del término en cuanto a lo que define la Real Academia. Eh, la verdad que habría que analizar esa resolución del Ministerio de Economía, pero pegarse eso en forma irrestricta y aplicar eso como si fuese un robot, me parece que no hay mucho más para Sí, hay discutir. mucho, empieza a jugar la interpretación ahí. Después, Natu pregunta, ¿qué crees que hubiese pasado si te plantearan la fuerza mayor por el paro sindical? Ese era mi principal miedo. Yo cuando me metí en tribunales, asumí el riesgo y dije, bueno, acá el gran problema es que esto se aplique el caso fortito, fuerza mayor, como eximiente de responsabilidad y me rechacen la demanda. Ese era mi principal miedo. De todas formas, encontré jurisprudencia en donde diversas cámaras de diversas provincias del país sostienen que que, que los reclamos gremiales no necesariamente todos deben interpretarse como eximiente de responsabilidad o fuerza mayor. Por lo tanto, hay que estar en el caso concreto. Pero ese sí era mi principal miedo. Bien. Vicky Victoria pregunta, ¿este fallo sería aplicable a la situación actual con las cancelaciones de pasajes por el COVID? Querés que utilicemos esa pregunta para entrar Dale. al Sí, sí, análisis? sí. Sí. No, bajo ningún punto de vista. Todo lo que está pasando con el coronavirus, a mi modo de ver, yo considero que esto es un típico caso de fuerza mayor que esto lo estudiamos en los libros, en la facultad, y creo que jamás se nos ocurriría tener un enfoque pragmático del instituto. Yo considero que esto es un eximiente de responsabilidad para la acción de daño y perjuicios derivados del incumplimiento. Por lo tanto, eh, no corresponde ni un daño emergente, ni un lucro cesante, ni una pérdida de chance, ni mucho menos un daño punitivo. Lo que nosotros estamos haciendo es encarar el reclamo por otro lado.
Es decir, si bien es perfectamente lógico aplicar, creo que es el 1730 del Código Civil, eh, nada tiene que ver con la acción de repetición que puede tener la gente para solicitar el reembolso del costo del pasaje. Son dos cosas distintas, son dos negocios jurídicos diferentes. Una es la acción de daño y perjuicios derivados del incumplimiento, que no es viable, al menos desde mi punto de vista. Y otra cosa es la acción de repetición que tiene derecho la gente para solicitar el reembolso del pasaje. ¿Cómo yo llego a este razonamiento? Eh, bueno, acá hay que hacer dialogar las fuentes. No necesariamente hay que estarse ni a hablar el contrato. El contrato está plagado de irregularidades, de abusos y de cláusulas abusivas. Acá lo más importante es entender cómo está redactado el 1730 del Código Civil nuestro, que al último lo cierra con salvo disposición en contrario, literal dice. Entonces, cuando uno analiza la técnica legislativa del 1730 y haces dialogar las fuentes y te vas a la Ley de Defensa del Consumidor, al artículo 37, que establece que las cláusulas abusivas se pueden tachar de nulidad y que el juez puede ordenar la integración del contrato, invocando la buena fe, las reglas que rigen el enriquecimiento sin causa, nosotros consideramos de que es perfectamente viable que la gente solicite el reembolso del pasaje. Yo creo que es una cuestión, hasta te diría, de equidad, que tienen que reintegrar el costo del pasaje. Si somos socios, seamos socios también en la pérdida. ¿Por qué no me tenés que devolver a mí el costo del pasaje si el vuelo nunca salió? Y si no hay respuesta por parte de la aerolínea, ¿y qué aconsejas? Seguramente no va a haber respuesta por parte de la Claro, es aerolínea. lo que venimos hablando en realidad. Porque la estrategia de los tipos estos, que está bien, porque ellos van a defender su kiosco, y me parece que ellos van a apostar, van a hacer lo mismo que pasó con Ditela. Van a obligar a todas las personas a que lleven su reclamo hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuántos son los que van a llegar hasta el final del recorrido? El 10%, menos. Con el 90% les alcanza para pagar honorarios, abogados, intereses, Es la perversa ecuación, así que yo la llamo cada vez que Sí. pido daño punitivo. Porque hacen el cálculo costo-beneficio como el fallo Ford Pinto, el primer daño punitivo que hubo en Estados Unidos, que es el leading case. Los tipos hacen el cálculo costo-beneficio. ¿Cuánto nos va a costar esto? Ok, bueno, ¿cuántos son los que van a reclamar? Perfecto. Hacen ese balance y dicen, bueno, obliguemos a toda la gente que reclame. Total, devolviendo capital de acá a 6 meses en una economía inflacionaria como la nuestra, ganamos. Sí, sí, se entiende, se entiende. Por eso es importante dar a conocer el fallo de Itela, para que vea que pueden ir a juicio y poder ganar Yo me parece que el daño punitivo acá no sería viable, pero sí se puede pedir el reembolso con el intereses. reembolso. Claro. Porque yo ya me adelanto qué es lo que va a pasar. Puede que de acá a 6, 7, 8, 9 meses, o cuando estas empresas quieran, van a abrir el grifo y van a empezar a devolver la plata. El tema es que en Argentina, mucho, gran parte del negocio que tienen todo este tipo de empresas es el negocio financiero. Van a hacer más plata con la bicicleta y van a terminar devolviendo capital en una economía completamente inflacionaria y el capital va a estar licuado. Entonces, lo importante es reclamar ahora, es decir, a partir de este momento yo te notifico que te solicito el reembolso y vos cuando me hagas el reembolso me vas a devolver con intereses. Lo importante es hacer esa aclaración, ¿no? Que tenga intereses. Y Sí, ahora, y lo importante es que la gente notifique fehacientemente. Hay que notificar vía carta de documento, agencia y la aerolínea, porque los dos responden en forma solidaria. ok, ok, o sea, solo llamar y reclamar, no, notificar con carta de documento. O Es sea, que la sí, llamada si alguien llama y reclama, ¿eso sirve como algún antecedente, como prueba para después? sí, a ver, si estamos hablando con Despegar, que tiene todo un sistema interno de reclamos, que te atiende una persona, que te da el número de reclamo, que te llega una notificación, eso sí puede ser considerado una notificación fehaciente porque tiene un registro. Ahora, cuando vos reclamas, las palabras se le llega el viento, por teléfono me refiero. Lo importante Sí. es dejar fecha cierta. De ahí es donde yo recomiendo, che, manda una carta de documento, por lo menos.
Vos ya le estás diciendo que a partir del día de la fecha en que quedaste notificado, me devolves con intereses. Y es tu responsabilidad. Bien. Vamos a ver si hay un par de preguntas del tema este. Una cosa importante que estuve viendo con la experiencia que está pasando, hay muchas agencias de viaje, por ejemplo, eDreams. eDreams no tiene domicilio en Argentina, tiene domicilio en España. Sí, ¿Qué opciones tiene la gente acá? No, a la agencia de viajes no es imposible notificarle de algo porque te va a salir más caro el collar que el perro. Para notificar a España tenés que ir vía Cancillería, apostillado, una locura, no, es antieconómico. En esos casos, como la agencia no se puede notificar, hay que reclamarle a la aerolínea. Distinto es la hipótesis de despegar al mundo y cualquier otra agencia de viaje que tenga domicilio acá. bien. Ahí estoy viendo que alguien pregunta por hoteles. Ah, sí, la vi. Bueno, esto es importante. Y acá empezamos a hablar de lo que es el rol del Estado. Acá yo sí quiero un Estado presente. Vos fíjate que tenemos una resolución del Ministerio de Turismo 131-2020 que ordena, no exhorta, ordena el reintegro y reembolso de gastos y reservas de alojamientos en hoteles en todo el país. Ese mismo silogismo es el que debe aplicar el ANAC respecto de los vuelos cancelados. ¿Sí? Y volvemos de nuevo al razonamiento original. Tenemos que ser socio también en la pérdida. Si el vuelo nunca salió, si vos como aerolínea, como agencia de viaje, no efectuaste costos, porque no es que el avión se fue, vos le llenaste el tanque de nafta, tuviste que pagar, no, el vuelo nunca salió, vos no tuviste mayores desembolsos, por lo tanto, tenemos que ser socio en la pérdida. Acá las reglas de la equidad y el enriquecimiento sin causa son las que a mí me permiten inferir con toda la normativa en defensa del consumidor de que el reembolso es perfectamente viable. O sea que respecto de los hoteles, vos, la resolución 131-2020 ordena que sí tiene que reembolsar sí o sí Sí, lo cancelado durante la cuarentena sería. sí, es buenísima la resolución. La verdad que no sé quién es el ministro, pero sí me parece que es sentido común. Vos imaginate la cantidad de personas que sacaron una cabañita en la Sierra de Córdoba, pagaron la Claro, aparte reserva. estaba el feriado del 24 de marzo, de ahora de Semana Santa, así que hubo un montón. Sí, sí, sí. Ahora se mueve el turismo, se mueve bastante el turismo, y me parece que es lo más razonable. Capaz que no sé si es el reintegro del 100%, porque claro, un hotelero o hasta una misma aerolínea te puede decir, che, mira, tuve gastos. Bueno, sí, devolveme el 80, el 90%, pero no te quedes con todo porque te estás enriqueciendo en forma ilícita. Tenemos que ser socios en la Claro, pérdida. Es sentido sí. común, es equidad pura. Bueno, ahí le dimos la respuesta de la resolución a quien preguntaba por los hoteles. Otra cosa, Yo tengo una Fede. pregunta. Sí, decime. Mirá, te propongo lo siguiente, le demos un poquito de orden metodológico. Son tres escenarios. Vuelos cancelados, estamos hablando del coronavirus. Son los vuelos cancelados, que ya venimos hablando hace rato, que yo considero que lo que corresponde es el reembolso del dinero. Es importante notificar vía carta documento para que el reembolso el día de mañana, porque te van a bicicletear el pago y te lo van a hacer en 6 meses, es importante que eso se notifique vía carta documento. Después tenés la otra hipótesis, que es la reprogramación, que es lo que yo pude ver. Eso estaban preguntando también. Sí, se viola, pero en forma abusiva, el deber de información, porque las aerolíneas y las agencias de viaje te dicen, ok, no hay ningún problema, tenés el vuelo abierto hasta el 31 del 12 del 20. Perfecto. Sin embargo, ya nos ha pasado, que nos contactó un cliente y nos dijo, vos sabés que intenté canjear el pasaje, no me cobran penalidad, pero me cobran cambio de tarifa. Y no me lo informaron. Entonces, te dicen, pero no te dicen. A todos aquellos que tengan intenciones de reprogramar el vuelo, no hay ningún problema, que lo hagan, pero que pidan acceso a la información, artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor. La información tiene que ser cierta, clara, veraz y transparente. No lo digo yo, lo dice la ley. Ok, si vos me vas a reprogramar, informame si me vas a cobrar penalidad y o cambio de tarifa. Y ahí empieza el segundo problema. Porque en Argentina, que tenemos una economía completamente inflacionaria, quizás que cuando exista la reprogramación,
la gente tenga que pagar, ¿sí?, los costos de la inflación, ¿me entendés? Porque Sí, hay claro, muchas sí. personas que saben, y te doblo la apuesta, porque hay muchas personas que sacaron el billete el año pasado a $1.40. O sea, van a tener que pagar Claro. inflación y devaluación. Y esas son cuestiones macroeconómicas que son ajenas a las dos partes, pero bueno, yo me imagino que el día de mañana una persona que quiera reprogramar se va a encontrar con que para no perder, no sé, 50 lucas que te costó un pasaje, vas a tener que poner otras 50 como consecuencia de devaluación e inflación. Entonces, ya es antieconómico ese vuelo. Eso respecto de los vuelos que se cancelan durante esta etapa, pero ¿qué pasa a una persona que tiene un vuelo, por ejemplo, en octubre, noviembre, que no sabe, que está todo incierto todavía si va a seguir la cuarentena, si va a haber otra cuarentena más adelante? ¿Qué puede hacer esa persona? Fede, no, bueno, futurología no podemos hacer, yo no tengo la bola de cristal. Pero Yo, a lo que voy es, ¿puede pedir un reembolso desde ya, argumentando que no sabe qué va a pasar con la pandemia? ¿Es y aconsejable? como pedir, la gente puede pedir lo que quiera. Yo, si tengo un vuelo para octubre del 20, no, yo lo espero, yo lo banco. Me siento y trato de que todo se ordene. Los que están pasando una situación crítica y entramos a al tercer escenario son los que están varados. Claro. Eso es increíble. Y acá tenés un doble enfoque. El estrictamente jurídico, acá vos tenés, Argentina suscribió la Convención de Montreal en el 2010 y de esa convención surge que por cancelaciones, suspensiones de vuelo por un plazo mayor a 3 horas, la aerolínea tiene que cubrir refrigerio, alojamiento, traslado hasta el hotel, hasta creo que un límite de 5.000 euros. Si yo aplico ese criterio, todos los que están varados, clavados afuera, tienen que ir a tocarle la puerta de la aerolínea y decir, che, escúchame una cosa, es la ley, no lo estoy diciendo yo. No está en el contrato o es una cláusula, no, no es la ley. Usted la aplica y punto, fin de la discusión. Yo eso es lo que le recomiendo a la gente. Ahora, lo que está pasando es que las aerolíneas se escudan y te dicen, yo te quiero llevar de nuevo a tu casa, pero tu país tiene cerradas las fronteras. Y ahí Sí, entramos, te escucho. sí, sí. No, y ahí entramos en otra discusión, que no es jurídica. Ya decimos, bueno, ¿qué está haciendo cuál es el rol del Estado argentino que no está dejando que vuelvan todos los que están varados en el mundo? Porque acá estamos hablando de, no sé, que son 10.000, 15.000 personas que están clavadas afuera, que ya no tienen un mango y que están desesperados porque quieren volver a su casa. Yo imagino la desesperación que puede llegar a tener esas personas y trato de No, no me analizarlo imagino. fríamente. Por supuesto que el Estado acá está priorizando que el virus no se esparza. Ese es el objetivo final, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es el precio que paga el Estado Nacional por esto? Yo creo que va a generar un quilombo de todos lados esto. Eh, Vos me preguntás a los que saben derecho internacional, ¿cuál es el estatus jurídico de todos los varados? ¿Qué son exiliados forzosos? ¿Tienen que ir a ACNUR a hacer un reclamo? ¿Qué son apátridas? Eh, ¿cuál es el costo? Habría que consultar a alguien en Derecho Internacional a ver qué nos dice. Tengo entendido que Claro, quedan 10.000 varados todavía. vos pensás, si hay alguien que está escuchando y que sepa derecho internacional, yo me pregunto, ¿cuál es el estatus jurídico de toda esa persona? Porque literalmente estás dejando un ser humano a la buena de Dios. No sé, hasta podría tener ya consecuencias penales. ¿Quién te dice que no sé, que se te muere un viejito clavado en un aeropuerto, perdido en el mundo? ¿Quién te dice eso? Sí, claro, es exacto. Hay que ver qué Lucas, argumenta el Estado Lucas después. Reina, Lucas Reina está planteando una hipótesis eh, que es muy interesante, que es el habeas corpus. Eh, si yo mal no recuerdo, el habeas corpus lo puede presentar cualquier persona, ante cualquier juzgado. Es la misma lógica del amparo. Traer el cuerpo a mí, en latín. Quizás que con un habeas Sí, corpus, un juez ordena a que Cancillería arbitre los medios pertinentes y traiga a toda esa gente. Ahora, vos me decís, bueno, pero el Estado está priorizando que el virus no se esparza. Bueno, a ver, no sé, seamos creativos, pero cerrar la frontera me parece que es la respuesta más fácil. para esa gente que quedó así. Sí, 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 sí.
Em, a ver si te corto un poquito, Fede, ¿vos me escuchás? Yo te escucho bien. Sí. Em, se me ocurre que como salida elegante, no sé, ¿quién te dice que el Estado argentino pudiese utilizar no sé, el predio que tiene la AFA en Ezeiza y hace todo un cuartel de cuarentena que mete los 10.000 repatriados, los deja ahí 40 días para chequear que no tengan el virus y después vuelven a su casa? Por lo menos le estás dando una respuesta y estás cubriendo los dos intereses. Claro, o respondé cuándo los vas a traer, porque estos 10.000 no tienen ni fecha ni nada. Tengo entendido que los que trajeron se quedan 2 semanas en hoteles, hasta que se chequee que no tienen el virus. Claro, pero esos son los que pudieron llegar y tuvieron la suerte. Ahora vos Por pensás, eso, por eso. pensemos el peor escenario posible, un viejito que está clavado en un aeropuerto que ya no tiene un mango y que dice, che, a ver, ¿qué hago? No tengo plata, no sé qué voy a comer, estoy encerrado no sé, en un aeropuerto y quiero volver a mi casa. Es demasiado complejo lo que está pasando como para que hoy tengamos respuestas, pero yo voy tirando los interrogantes. Tengo entendido que hay un programa, de todas formas, que creó el gobierno, un programa de asistencia a los que están varados. Habría que leer qué dice ese de que se creó mediante un decreto, no hace tanto. Bueno, estamos hablando de los que volvieron, los que pudieron llegar. Ahora, los que están dando vueltas, eh, ¿qué hacemos con toda esa gente? Entonces, para hacer limpio, Fede, vos tenés los tres escenarios. Los vuelos cancelados, ¿sí? Que me parece que la opción más lógica es el reembolso del costo del pasaje. No corresponde en ninguna de las hipótesis la acción de daño y perjuicio, al menos desde mi punto de vista. Las reprogramaciones, los que quieren reprogramar los vuelos, que exijan información completa, veraz a las agencias de las aerolíneas, que se les diga si el día de mañana, cuando hagan uso de ese billete, si les van a cobrar un cambio de tarifa y o una penalidad, pero que se les informe. Y por último, los que están varados, bueno, la Convención de Montreal es ley. Aerolínea, me dejas en un hotel, me das de comer hasta que todo esto se suspenda, hasta un límite, creo que son 5.000 euros. Es muy poco lo que saben eso. Bien, bien, bien. Bueno, muy claro tu exposición, ¿eh? Te agradezco un montón, Tomás. Bueno, Fede, ¿quedó claro? Quedó claro. Les aviso a todos los que están viendo que este video que hicimos lo podemos guardar, así que lo vamos a estar publicando en Facebook y en Instagram para que lo puedan volver a ver. Bueno, Fede, escúchame, me estoy yendo a hacer papá, así que te Bueno, mando un abrazo. felicitaciones, felicitaciones. Que Dale, salga dale. todo bien. Gracias, viejo. Un abrazo, un Un gusto. abrazo. Que ande Chau, bien. chau.